Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por la convocatoria, por la realización de este evento, que nos parece siempre muy importante darte estos espacios, ¿no? Darnos estos espacios, hacer un paréntesis en el muy agitado mundo de la comunicación para reflexionar, para pensar, para compartir en voz alta algunas de las experiencias que hemos ido ganando a lo largo de estos años. En particular, yo voy a hablar de la experiencia de Telesur, que es una experiencia colectiva que ya camina a sus primeros 20 años. El próximo 24 de julio cumple Telesur 20 años. Y hay mucho que contar, muchas cosas que todavía están pendientes por hacer. Hemos sido además los cronistas de una época de intensa transformación y cambio en nuestra región, donde ha estado en el terreno de la disputa, de todas las disputas, qué es integración, cómo hacer esa integración. Hemos tenido momentos de gloria, podríamos llamar, digamos, momentos de primavera con esa integración latinoamericana y caribeña, y otros momentos mucho más complejos y difíciles. Y yo diría en ese caso y en ese sentido, esa primera idea a compartir es, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar sobre los temas en los que ya nos hemos puesto de acuerdo, en los que hay consensos. Nunca hay una situación en la que no haya divisiones, visiones distintas, maneras de pensar y de entender la realidad propia y la realidad regional, que con particularidades. Pero sin duda hay temas en los que podemos ponernos de acuerdo, y uno de ellos tiene que ser lo comunicacional. Realmente dar el salto, no solo en la construcción de un gran medio de comunicación latinoamericano y caribeño como Telesur, que hoy habla inglés, español y también produce contenidos en portugués, sino que podamos dar saltos cuánticos, diría yo, por la urgencia, por la necesidad, en la articulación, no solamente de los medios públicos, sino también de algunos medios privados, y hoy en día de todo ese otro ecosistema digital que hace explosión en cada uno de nuestros países y que, trabajando aisladamente, no logran el impacto que deberían construir, que deberían edificar para hacer de una experiencia de comunicación real, verdadera, influyente en términos de impulsar la idea fuerza de la integración latinoamericana y caribeña tan absolutamente necesaria. Entonces, bueno, yo de manera muy especial hoy quiero dedicarme a compartir con ustedes una muy reciente experiencia, junto con otras ideas, pero es casi que la primera vez que voy a pensar en voz alta desde este lugar, que es la sede principal de Telesur en Caracas, en Venezuela, sobre lo que hizo nuestro multimedio latinoamericano y caribeño para las elecciones del 28 de julio, qué experiencias nos deja eso, que puedan ser modélicas, que puedan dejar reflexiones, alertas sobre todo a quienes hoy comparten este espacio de debate, de construcción de comunicación. Quiero hablar sobre la realidad concreta del quehacer periodístico, de quienes estamos en las salas de noticias produciendo contenidos ahora para todos los formatos. Y por supuesto, esto tiene mucho que ver con el título del evento, con la apuesta del evento, con los desafíos, como ustedes dicen, de la democracia en América Latina, particularmente en este caso una mirada desde los medios de comunicación y de manera muy puntual una mirada desde Telesur. Vamos a presentarles de manera específica o centrarnos en ello en el caso de Venezuela. ¿Qué pasó, digamos, en Venezuela este 28 de julio y los 2 o 3 días siguientes a ese 28 de julio, que, como ustedes saben, están convocadas unas elecciones presidenciales en la cual participaba la fuerza bolivariana, la fuerza del chavismo, con un solo candidato, y las fuerzas opositores de derechas con matices tenían varios candidatos. Pero aquí, en términos comunicacionales, cayó una bomba atómica mediática. ¿Por qué? ¿Por qué creo que esa es la imagen que se corresponde con lo sucedido? Bueno, porque efectivamente estaban aquí distintos medios de comunicación del mundo, estaban altísimas capacidades para producir contenidos, para transmitir estos contenidos, pero bueno, detrás de cada elección se encuentran también redes de manipulación política, mediáticos, control de información para impactar justamente en la percepción pública, contribuyendo a la confusión de manera muy especial sobre los resultados de la elección. Este fue el gran
tema, la gran apuesta en términos de construcción de sentido comunicacional, poner duda sobre los resultados de la elección venezolana, y esa bomba atómica, como les he dicho, cayó justo en las horas de la noche, de la madrugada, cuando el Consejo Nacional Electoral venezolano daba a conocer los resultados de esta jornada. La batalla, como ustedes saben, pues es muy desigual. En el campo mediático global, las grandes corporaciones hoy no solamente son dueñas de los tradicionales medios de comunicación, sino que también son dueñas de las autopistas tecnológicas y de estos espacios que genéricamente llamamos redes sociales. Internacionalmente se ha logrado posicionar esa idea de que un fraude se ha trabajado de manera muy especial con esta expresión, con esta palabra, que en términos de la construcción de la conversación digital es relevante saber que se hacen énfasis en 2 o 3 palabras para poder lograr impactar a grandes audiencias. Y aquí se habló fundamentalmente de exigir que se presentaran las actas, que es algo que expresa el desconocimiento del propio sistema electoral venezolano, pero que hacia afuera explicaba muy bien la exigencia comunicacional, la exigencia política de los grandes actores globales y de la derecha local. Es un adversario político con mucha capacidad para la generación de contenidos. Tienen grandes capacidades, tienen la tecnología y además se articulan muy bien. Vamos a explicar cómo en los próximos minutos para que veamos la forma como trabajan y de esta manera también podamos desentrañar un poco algunas claves de las formas como nosotros podemos trabajar. Si esto lo he descrito como una bomba atómica comunicacional, lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio, que pone en jaque incluso lo que nuestra propia percepción acerca del proceso electoral, de la fuerza, digamos, de los poderes públicos venezolanos, también expresó una cantidad de anticuerpos que tiene esta sociedad y que en ese sentido pueden resultar modélicos para todos nuestros otros países y también en la construcción de un sistema comunicacional propio, más robusto, más fuerte, en el cual Telesur es una punta de lanza. La estrategia comunicacional con un carácter multidimensional para contrarrestar este control informativo que cayó sobre este país. En todas las redes también, digitales por supuesto, pero humanas, en los canales y grupos de mensajería privada, en Telegram y WhatsApp, es decir, no solamente estamos hablando de Instagram, de Facebook, de X, sino también en estos grupos de mensajería donde así como cayó esta bomba atómica, también allí en esos mismos espacios se pueden generar anticuerpos. La producción de contenidos, por supuesto, tiene que ser muy fuerte en estas nuevas escenarios de comunicación, como el TikTok, muy popular hoy en el mundo entero, los podcasts, que en el caso venezolano han revolucionado la comunicación. En estos ejemplos que les pongo, por ejemplo, está y aparece el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, que tiene un podcast y habla de diversos temas, no solo de la coyuntura política de su país, sino de temas que son coyunturales y trascendentales como la propia comunicación. El ministro de Comunicación e Información de este país, lo ven allí en la parte superior, lo voy a mostrar con la flechita del mouse, tiene un podcast, o sea, tiene una plataforma podcast con la cual también hace pedagogía digital y donde han dado noticias de alto impacto para el país. O sea, se está en la primera línea de batalla comunicacional. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo en este país latinoamericano y están algunas de las gráficas, de las ideas que ellos han venido generando, del podcast del presidente Maduro, pero también es muy fuerte en redes sociales, tal como en Brasil, por ejemplo, el presidente Maduro decidió salir de X y en este momento esa plataforma tiene limitaciones para su visualización en este país latinoamericano justamente por los hechos derivados del 28 de julio, donde el propio Elon Musk entró en confrontación con el jefe de Estado, entró en confrontación con los poderes públicos, mostrando cómo estaba a la vanguardia, a la cabeza del ataque comunicacional en este escenario de las redes sociales contra la institucionalidad venezolana. El jefe de Estado también tiene un programa de televisión, así que se llama Con Maduro Más, así que están presentes en distintos formatos, de distintas maneras en todas estas plataformas y eso
ha ido constituyendo uno de los anticuerpos a esa bomba atómica. ¿Por qué esa bomba atómica no logró destruir el país? Porque aquí no se generó, como se pretendía, una gran confusión y un enfrentamiento entre venezolanos. Sin duda hay factores de la realidad real, pero el tema comunicacional ha sido fundamental. Esta serie de anticuerpos, esta presencia de las autoridades y del propio jefe de Estado, de la voz, digamos, que guía ante situaciones de esta naturaleza en todas estas plataformas. Cambia el modelo comunicacional. Esto es muy revelador para quienes trabajamos en la comunicación. Cuando comenzó la campaña electoral venezolana, el presidente Maduro decía, la estrategia tiene que ser medios, redes y paredes, en ese orden. Le decía a la gente del gobierno en comunicación al pueblo, decía, vamos a trabajar los medios, luego vamos a trabajar las redes por la importancia que estas están teniendo y luego las paredes, refiriéndose a la comunicación, digamos, más física, en los murales, las calles, los grafitis, el periódico comunal, la vocería, ¿no? Y el contacto del liderazgo local con la gente. Pero en el marco de la campaña electoral, cuando él empieza a recorrer el país en sus mítines, él cambia el orden. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si bien este escenario de disputa que antes dábamos en el espectro radioeléctrico, que ahora se da en las redes sociales, en el internet, por llamarlo genéricamente, no puede dejar de darse en el escenario real, en las calles. La comunicación hoy, en este mundo en el que vivimos, tan hipertecnológico, con tantos dispositivos que aparentemente nos acercan y nos permiten encontrar estos códigos comunes, cada vez debe ser más humana, más cercana, más cuerpo a cuerpo para que tenga el valor del anticuerpo, para que tenga el valor de la medicina, para que tenga el valor de escudo protector ante las bombas atómicas, que como en el caso venezolano fue el día 28 de julio en la noche, pero cada uno en sus países puede pensar en un evento así de grande, así de intenso en términos de ataque comunicacional, mediático y de redes sociales, que le describa esa imagen de bomba atómica y entonces pensar dónde pueden estar los anticuerpos. Hemos dicho uno, la presencia de la institucionalidad, intentando estar en todas estas plataformas digitales, en los medios tradicionales, en los medios alternativos, con las vocerías que pueden dar guía ante situaciones de extrema confusión, de mucho ataque. Ahí les mostraba al propio presidente, al ministro de Comunicación, pero también invertir la ecuación y trabajar desde la militancia política, ¿no? Sobre todo para aquellos que en este seminario trabajan no desde los medios, pero sí desde los partidos políticos, por ejemplo, donde están forzando mucho a la militancia a aprender cómo manejar las redes sociales, a hacer contenidos para esas redes sociales, que no se puede bajo ningún punto de vista olvidar, dejar atrás como primer eslabón de la vacuna contra la desinformación y contra el ataque mediático, que es la comunicación cercana, la comunicación que hace el líder con sus compañeros, con su colectivo, con la gente con la que hacen vida política, social y cultural. Entonces la ecuación cambia en Venezuela. Y ahí está una de las claves de este antídoto, este escudo protector contra lo que sucedió a partir del 28 de julio. Calles, la comunicación en la calle que la he descrito, los medios. Esto es muy relevante, ahora voy a mostrar una lámina sobre eso, voy a detenerme un poquito sobre ese particular. Las redes, por supuesto, están allí, no las podemos obviar, a veces agobian, ese es también su objetivo. Padres, madres, tenemos enormes preocupaciones porque niños muy chicos están pegados a los dispositivos, sobre eso también hay que trabajar, pero hay que construir contenidos para esos espacios. Y las paredes, nuevamente la realidad, o sea, no olvidar, sobre todo en el sur global, en los países de América Latina y el Caribe, la realidad real, la concreta, la calle sigue siendo el gran escenario de la disputa política y por tanto de la disputa comunicacional. La comunicación, otro antídoto, la comunicación es protagonista, no es subsidiaria.
La comunicación no está subordinada, es protagónica. El vacío, cuando hay vacío, siempre es aprovechado por el otro relato. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad, como hemos visto y como sabemos, no tenemos ni siquiera que detenernos a dar cifras. Ellos tienen una altísima capacidad de crear contenidos y cuando hay un vacío sobre una realidad concreta, efectivamente lo aprovechan. La falta de información es aprovechada, insisto, por los adversarios. Cuando no hay comunicación, cuando no hay información sobre lo que está pasando, obviamente el adversario comunicacional, político, con mayor capacidad, poder de fuego, mayor posibilidad de impactar, corre con ventaja. La calle. Ahí está el comunicador de calle, el cara a cara. Este se ha vuelto absolutamente esencial en el ecosistema informativo de Venezuela, utilizando canales informales para informar justamente, para movilizar a la población. Este papel resulta crítico para la resistencia y la libertad de expresión y es, insisto, ese escudo protector, ese antídoto contra la bomba atómica que cae en Venezuela, que es el ejemplo que estoy ilustrando, pero que seguramente usted, cuando yo hablo, se puede imaginar cualquiera de algunos de nuestros países, y si tuviéramos tiempo podríamos justamente ver y analizar esas bombas atómicas mediáticas y digitales sobre procesos, sobre todo progresistas, populares de nuestra región y del mundo. Tú pones hoy un micrófono en cualquier escenario en Venezuela, en cualquier movilización, y la gente te habla. Es un pueblo comunicador y esto tiene una razón. No surgió de la nada, ahí está la comunicación en la primera línea de batalla. El concepto de pueblo comunicador destaca justamente la importancia de que todos los ciudadanos sean activos en la creación de contenido. Este enfoque democratiza la comunicación y empodera a las comunidades para expresar sus realidades y sus opiniones. Aquí se dice que es verdad que hay una gran coordinación entre lo que llamamos hoy influenciadores, que yo quisiera encontrarles otro nombre, aún no lo consigo, porque bueno, los influenciadores deberían ser siempre los grandes escritores, los grandes artistas, gente que da luces al mundo, pero hoy esta palabra está asociada a cualquiera que tenga muchos seguidores. Bueno, esos cualquiera con muchos seguidores estaban articulados y están articulados a los medios de comunicación corporativos, a los dueños de las autopistas tecnológicas, de las redes sociales, y juntos crearon esto que he descrito como una bomba atómica. Pero cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos de este país latinoamericano y en general de nuestra región, también puede ser un influenciador, con más o con menos seguidores, si logra empoderarse del hecho comunicacional y entiende que parte de su misión en la construcción de un proyecto político, y en este caso de un proyecto de integración regional, es fundamental, pues también va a estar activo produciendo estos contenidos, contrarrestando la información que le llega por estas vías tradicionales. Los voceros y el mensaje tienen que estar en sintonía con la realidad. Y hay, sin duda, este es otro elemento fundamental en Venezuela, mucha disciplina en el contexto comunicacional en este país latinoamericano. Esto es absolutamente relevante. En Venezuela, el gobierno, esas horas, digamos, de la madrugada del 28, del 29, el gobierno venezolano dice con mucha claridad que estamos ante un golpe de Estado. Y esto es lo que el pueblo entiende con unos códigos muy claros y empieza a compartir por fuera del relato dominante, empieza a compartir en este otro mundo del que estoy tratando de describir, del que estoy tratando de dar claves, y además constata una cosa muy importante. Y es que lo que estaba narrándole la red social a través de su dispositivo o lo que estaba viendo en los canales de cable internacionales no tenía nada que ver con su realidad. Decían, en la esquina está pasando tal cosa, y salía a la esquina y veía que eso no era. Hablaban de una situación en la que había completa violencia, el país descontrolado, y la gente salía a ver la esquina de su casa y se enteraba que la situación no era tal. Por eso la realidad entre el mensaje y lo que está ocurriendo, por supuesto, es fundamental y parece obvio referirse a eso, pero no lo es en el mundo de la construcción de fotografías e imágenes hoy por hoy con inteligencia artificial en segundos. Así que ese constatar, ese poder ver, ese poder darte cuenta que esa realidad que te están mostrando no se compadece con la tuya es absolutamente fundamental. Venezuela ha vivido durante muchos años, sobre todo los años del gobierno, fundamentalmente los años del gobierno bolivariano, de la revolución
comandada por Hugo Chávez, un proceso enorme de alfabetización digital, golpeado, con cicatrices por los años difíciles de la guerra, de la agresión económica, que podríamos detenernos, pero por supuesto que no ha sido un proceso lineal, pero sí es un pueblo alfabetizado digitalmente, con capacidad de manejar herramientas más o menos bien, pero también con formación de vocerías. Hay vocerías múltiples, vocerías que le llegan a distintos sectores. No solamente habla el líder, digamos, del proyecto político, sino que al más cercano líder que tienes en la calle también está hablando. Y hay, como he dicho, una coherencia comunicacional de lo general a lo particular. Hay una pluralidad de voces en los medios digitales. Esto es fundamental para que la comunicación hoy por hoy sea efectiva. En el año 2002, el comandante Chávez, como ustedes saben, sufrió un golpe de Estado, y dentro de las muchas cosas que generó es que construyó, impulsó políticas públicas en materia de comunicación, pero también en formación comunicacional en todos los niveles de la vida política, social, cultural de Venezuela. Y ahí, por supuesto, está uno de los antídotos. Hay capacidad de manejar las herramientas más o menos bien, como hemos dicho. El señor de la calle de las llamadas VC, las unidades de batalla Bolívar Chávez, por ejemplo, que es uno de los órganos más chicos de la revolución bolivariana, lo que podría ser, para quienes conocen la revolución cubana, sus CDRs, ¿no?, sus comités de defensa de la revolución, pero aquí el elemento comunicacional, a diferencia de Cuba, está en la primera línea de batalla, y ese líder es un vocero comunicacional para ese sector de su comunidad. Conocen los códigos y los modos de operar de las plataformas en línea y de las aplicaciones móviles. Se han hecho grandes jornadas de alfabetización digital en el país en los últimos tiempos. Y bueno, vamos a centrarnos en el caso de Telesur, en todo este escenario, en el escenario previo del 28 de la bomba atómica, y vamos a ver un poco de las claves que Telesur se planteó para esta cobertura informativa, que sabíamos con anticipación que constaba el interés del mundo, de los pueblos del sur global, y que iba a ser sujeto de una apuesta, como lo fue, como lo sigue siendo, de gran alcance por parte de los poderes comunicacionales globales. A pesar de que en el campo digital el adversario pues ha tenido, como he dicho, y tiene ventaja tecnológica y algorítmica para distribuir sus contenidos, hay aprendizajes. Y estos aprendizajes son innegables en nuestro caso, y los queríamos compartir en esta primera charla después de la experiencia de la cobertura. Bueno, como sabemos, el daño ha sido brutal a nivel internacional, pero sin la ventana de Telesur, el apagón informativo pues habría tenido consecuencias aún hoy imprevisibles. Falta mucho por hacer. Claro, nunca nadie puede sentarse y vivir de los laureles o creer que porque tiene logros la tarea está terminada. Este es un campo muy vertiginoso, el de las comunicaciones, el desarrollo en telecomunicaciones, los avances tecnológicos son enormes y muy, muy rápidos. Nunca es suficiente, insisto, pero digamos, sin vanagloriarse, Telesur puede mostrar algunas cosas que puedan ser una guía, que puedan ser una referencia. ¿Qué pensamos y qué golpes recibimos? ¿Por qué Telesur también fue un ataque en medio de esta bomba atómica informativa? Bueno, el primero es que hay que innovar, hay que crear, hay que sentarse, pensar con los equipos, con la gente, tanto gente que está dentro de la organización como gente que está afuera, cuáles son las posibilidades de crear otras cosas, de que los usuarios habituales de la multiplataforma o del medio del cual estemos hablando en una cobertura de este tipo encuentren cosas que no habían visto antes, ¿no? Ese es un elemento, innovar. Nosotros creamos la cobertura multiplataforma Venezuela Decide. Esta cobertura se creó en lo que llamamos aquí una encerrona, cualquiera le puede poner otro nombre, pero es un espacio de cerrar las puertas durante varios días con gente que viene tanto del interior de la organización como fuera de ella, conocedora, por supuesto, de la realidad política, social y cultural del evento que vamos a cubrir. Y entonces allí se da un ejercicio guiado
de creatividad para diseñar esos contenidos, para diseñar los públicos a los cuales deben ir esos contenidos, los formatos a los cuales esos contenidos van a producirse, y si genera además nuevos perfiles y flujos de trabajo. Entonces ahí está, digamos, un poco en esa gráfica, en esta que ustedes tienen aquí, que señalo con el mouse, las características o los pilares de este ejercicio que permite entregar contenidos distintos a los que habitualmente reciben los usuarios de tu plataforma. Entonces, los pilares comunicacionales, bueno, esos son tu esencia, esas son la sangre que corre por tus venas, eso no los cambias. ¿Cuáles son los objetivos de tu cobertura? En este caso, a nosotros nos interesaba mucho hablar a las audiencias jóvenes y particularmente creamos contenidos para hablar a las audiencias jóvenes venezolanas, sin dejar, por supuesto, la idea fuerza de hablar al público latinoamericano y caribeño. Ahí está justamente las claves que fuera una comunicación internacional, entendible para todos. Les voy a contar eso cómo lo reforzamos, cómo lo hicimos. Tenía que ser una cobertura inmediata, que la gente encontrara en Telesur el minuto a minuto, una cobertura veraz, que no pudiera decir el televidente, yo estoy viendo esto y Telesur me está contando esto. Disruptivo, o sea, que sorprendiera, que pudiera romper con lo que tradicionalmente el multimedio hace. Y obviamente que sea veraz. Los objetivos, los universos temáticos, por supuesto había que explicar mucho, siquiera lo hicimos, ¿no? Cómo funcionaba el sistema electoral, porque como hemos visto, muchos periodistas del mundo no saben ni que aquí hay un poder autónomo del Estado, que es el poder electoral, y sin embargo han hablado de él durante todos estos meses. Hablar de los candidatos y los partidos, explicar el escenario político, hablar el impacto geopolítico de la elección, la dinámica social que genera un evento electoral y sobre todo aquí presentar mucho la idea de hacia dónde va el país, cuál es su proyecto hacia el futuro y bueno, trabajar en el aspecto tecnológico. ¿Con qué formatos? Estos, por ejemplo. Se hicieron muchas más, pero rescatamos estos. Entonces, obviamente, trabajar contenidos verticales para las plataformas. Teníamos, por ejemplo, uno que era Vivir Venezuela, que rompía de manera muy agradable, muy amable, en menos de un minuto, más de 20 capítulos sobre cómo es vivir en Venezuela, cómo es agarrar el metro, cómo es ir en camionetica, cómo es comer en un restaurante, cosas que han tenido tanta tergiversación que mostrarlas ya es un hecho disruptivo y en formatos muy cortos. Luego creamos un personaje animado, ahorita se los voy a mostrar, esta era la idea original, era un viajero en el tiempo, después se volvió un astronauta, pero es como buscar contar estas historias con otros formatos. Un videoblog de un viajero que entró al país por tierra y también contaba que encontraba en Venezuela los días previos a la elección. Los podcasts mostrando el país con influenciadores que recorrieron también distintas zonas, tanto de la capital como de Venezuela, y obviamente los formatos de TikTok y la renovación de nuestro servicio informativo en las plataformas web. Obviamente había que ampliar las capacidades de producción y distribución de contenidos digitales. Nosotros desde hace más de 10 años hemos dado el salto hacia convertirnos en un multimedio informativo, aún por supuesto, siempre lo digo en fase de desarrollo y de consolidación. Ustedes lo saben porque muchos de ustedes nos siguen a través de las plataformas digitales. No somos solo un canal de televisión, también lo somos, no debemos dejar de serlo, pero hemos ido trabajando en distintas plataformas, ampliando nuestras audiencias, nuestros formatos y para este caso particular, ampliando nuestra capacidad de producción, previendo este tipo de escenarios complejos, eso sí, nunca previendo que iba a caer una bomba atómica comunicacional como lo he descrito, no de esa magnitud. ¿Qué hicimos? Traer corresponsales de distintas nacionalidades que no solamente reportaban para el canal, sino que también estando desde Caracas, conociendo la realidad, podían reportar para los medios de sus respectivos países y así entonces producir contenidos que no solamente impacten para tu plataforma, sino para otros medios aliados con los que tienes convenios.
una cobertura que no podía ofrecer todo el mundo. Hoy en esta coyuntura periodística global te pueden informar desde Bogotá lo que pasa en Caracas y evidentemente no tiene el mismo rigor. Entonces la nuestra, una cobertura en sitio, la publicación y distribución de nuestras noticias también a través de terceros, las alianzas con otros sistemas de comunicación, en este caso con la Agencia Venezolana de Noticias, que impacta a muchos medios de comunicación en el interior de Venezuela. Creamos una alianza con un muy importante portal en Venezuela que se llama La Iguana TV, con miles de visualizaciones, sobre todo en YouTube. Creamos un programa especial con ellos durante toda la fase previa a la elección y durante la elección trabajamos de manera coordinada, articular entonces he dicho, con medios del Estado, con la agencia pública que impacta al interior del país, articular con medios digitales que no tienen ya expresión, digamos, en los medios tradicionales, pero que son muy importantes. Una tercera estrategia, articular con lo que, insisto, seguimos llamando influenciadores, en este caso influenciadores de nuestro campo, influenciadores que trabajan con mayor criterio periodístico, que no solamente es aquel que es una figura pública generalmente de la farándula que termina hablando de política, son influenciadores que tradicionalmente hablan de política, que ese es su tema. Estuvieron aquí con nosotros un poco más de 3 meses estos dos compañeros hablando, conociendo, empapándose de verdad de la realidad venezolana. Esa es otra estrategia que utilizamos. La diversificación de los formatos, les contaba de Astropanita, que era aquel viajero en el tiempo como idea original y luego se volvió una astronauta, mujer negra, muy disruptiva, que vive en el espacio y llegaba a sorprenderse con la realidad del país. Tenemos un formato de podcast, tenemos un formato que se llama Ojo al Dato, creado también en esta coyuntura, puros números, ¿no? Con esta idea de que dato mata relato, o sea, aquí está la realidad, este es el dato, sobre la realidad de este país. Y obviamente, como ustedes se podrán imaginar, hacer todo esto, tener todas estas líneas de acción que, insisto, son un poco ese escudo antibomba atómica comunicacional, hace que Telesur sea sujeto de ataques. Durante justamente esos días de la elección venezolana y los 2 días posteriores, donde se dieron los mayores ataques a la institucionalidad del país, también se dieron a Telesur. Aquí les comparto, por ejemplo, un pantallazo de cómo se daban los ataques a nuestro dominio en Internet. Algunos de, como no lo lograron, ¿no? Realmente nunca lograron tumbar nuestro servicio ni en español ni en inglés en Internet. Ahí están algunas de sus expresiones de estos llamados hackers. Telesur sigue activo, bueno, no lo logramos, traten por aquí, cambien la forma de atacar, y ahí, como dice la flecha, sigue viva Telesur. Lograron a través de un usuario incorporar una imagen falsa en nuestra página web, como la que ven, duró segundos, la comparto para que vean que aún con todo ese blindaje el ataque fue muy fuerte, no estuvo ni segundos, insisto, pero es algo que tienen los medios de comunicación regionales que plantearse. No se trata solo de hacer toda esta parte de la creación de contenido, sino de blindarse tecnológicamente para no ser vulnerados. Intentaron amedrentar a nuestros compañeros de trabajo, amedrentar al equipo de profesionales de Telesur, publicando este tipo de mensajes: vamos todos contra Telesur, vamos a atacar este medio de comunicación. Efectivamente, como lo que vimos en Venezuela en esas jornadas fue expresiones de fascismo, bueno, ahí estaba también Telesur como un punto de ataque. Decía hace solo segundos que el problema no es solo la generación de estos contenidos, sobre los cuales por desviación profesional es en lo que más me he dedicado a hablar en esta jornada, sino que también se requieren otras cosas para hacer una comunicación efectiva en estos tiempos. Y una de ellas, absolutamente fundamental y con la cual contamos nosotros para esta jornada electoral, es el monitoreo y el análisis de las métricas de las redes sociales. Nos entregan insumos acerca de cuáles son las conversaciones digitales, en qué andan, cuáles son las palabras que más usan los usuarios de estas plataformas para hablar del tema sobre el cual estamos informando. Por eso yo les decía hace un rato que era fundamental, y ustedes lo recordarán, porque además es historia reciente, que todos los medios, los influenciadores y las expresiones digitales de esos medios, de las grandes corporaciones, hablaran de las actas.
siguen hablando de las actas, pero de manera muy fuerte hablaban esos días de esas dos palabras, las actas, porque eso tiene una implicación en la conversación digital. Hay que saber que eso está pasando para poder hacer efectiva una comunicación que proteja con la bomba atómica. Las métricas de Telesur se dispararon en todas nuestras plataformas. Ahí les comparto algunas muy rápidamente, porque no se trata de vanagloriar, sino de mostrar que efectivamente la estrategia funcionó. Por ejemplo, es una captura no de lo que ustedes vieron por pantalla tradicional, sino de lo que vieron a través de nuestra página web en español. Este es un podcast especialmente hecho, diseñado en ese formato, con esas formas, para hablar y seguir el resultado electoral. Y miren que ahí alcanzábamos por momentos incluso casi 320,000 seguidores conectados en simultánea. Esta captura es del momento en el que ya se conocían los resultados, pasadas no sé, 2 de la mañana, quizá las horas se me agolpan un poco. ¿Cuáles son los desafíos? Luego de hablar, digamos, de cómo hemos descrito esta situación, qué hicimos previamente a ella, cuáles han sido los resultados, bueno, veamos hacia adelante, que quizá aquí es donde pueda ser más modélico lo que estamos planteándonos nosotros y que lo compartimos con ustedes. Hay que repensar Telesur, pero cuando digo repensar Telesur, no es solamente repensar Telesur, es repensar todas nuestras expresiones comunicacionales. Todo aquel que se dedique a la comunicación, en nuestra opinión, debe pensarla desde la comunicación real, ¿no? Aunque seas un generador de contenido para TikTok o para YouTube, seas un youtuber, seas un streamer, cómo tú estás haciendo comunicación real y cómo tú te proyectas para estas nuevas audiencias que ya en unos años no van a conectarse de ninguna manera con los medios tradicionales. Nosotros y ningún medio público del continente debe dejar de tener sus pantallas. La radio es absolutamente fundamental en nuestros países. Hay muchos Brasiles dentro de Brasil, hay muchos Colombias dentro de Colombia, hay muchos Venezuelas dentro de Venezuela. Los accesos a Internet de las capitales no son los mismos de las provincias. Los planes de Internet no son baratos, no son gratuitos tampoco en muchos casos. Así que todos esos factores generan unas desigualdades en los accesos a los formatos, a la información, a la duración de estos contenidos, y que todos estos escenarios, digamos, complejos, hacen que todos nos tengamos que replantear el modelo comunicacional, los desafíos de nuestro multimedio. Por eso, digamos, cuando digo repensar Telesur, digo repensarnos todos. En muchos de nuestros países ya han desaparecido los diarios o su tiraje es muy exiguo. La revista, los impresos, pero ellos fueron muy hábiles en trasladarse a la multiplataforma, escalaron a otras plataformas y con otros códigos, y han entonces mantenido su poder de fuego, su poder de generar estas bombas atómicas, pero en estos otros formatos. También se caen mitos a nuestra manera de ver. La reducción de medios públicos en varios países de América Latina ha llevado a una falta de diversidad en la cobertura informativa. No es gratuito, no es menor, no es fortuito que dos cosas hace Milei en términos comunicacionales evidentes, públicas, digamos, que son contrastables, que es eliminar de la televisión digital abierta la señal de Telesur, que por lo que había regresado a la Argentina en los últimos años. Eso no quiere decir que Telesur no se vea en Argentina, solo quiere decir que la eliminó por decisión presidencial Milei de esa plataforma, y adicionalmente ha destruido, desaparecido una gran agencia de noticias públicas como la agencia Telam, y hay una desinversión deliberada en la televisión pública argentina, que es una televisión modélica para toda nuestra región. Eso tiene que decirnos algo, y por tanto, si esto es haciendo la ultraderecha latinoamericana, muy conectada con Elon Musk, con Trump, digamos, con los grandes poderes mediáticos del mundo, tenemos que pensar y revalorar y revisar nuestra apuesta en nuestras democracias hacia los medios públicos en América Latina y el Caribe. Mantienen su vigencia en Venezuela. En nuestra opinión, en nuestra visión de los hechos, han sido claves en la
preservación de la institucionalidad venezolana en estos días en los que cayó la bomba atómica. La gente fue a los medios y de manera muy especial a los medios públicos y de manera muy especial a las radios. No se trata de crear algo completamente nuevo, sino de readaptarse, de escalar para mantenernos vigentes, para ser relevantes, para tener impacto global en un contexto, por supuesto, de muchísima competencia. Hay que mejorar nuestras capacidades digitales. No podemos correr el riesgo si no nos adaptamos de desaparecer o de que nos reemplacen. Esta para mí es una de las grandes claves, de los grandes desafíos y que es fundamental como antídoto contra la gran ofensiva comunicacional que es la articulación. La derecha lo hace muy rápido, muy fácil, tienen habilidad extrema, no tienen prurito, no les da piquiña, nada. Ahí no les importa si hay diferencias entre una derecha colombiana, una derecha ecuatoriana, una derecha argentina, una derecha brasileña. No, para ellos es igual cuando tienen un objetivo de atacar un proceso político, un proceso social, un proceso cultural. Por eso yo decía al principio de mi intervención, la integración es sobre lo que estamos de acuerdo, son nuestras fuerzas, nuestros lugares comunes. No debatamos las diferencias, vamos en la construcción de lo que somos, en la construcción de una identidad, de una ciudadanía latinoamericana y caribeña. La articulación, por tanto, es fundamental. Hay un dicho en Colombia, de donde yo soy, creo que se entiende muy bien en América Latina, es que una golondrina no hace verano. Esta fuerza de Telesur, esta capacidad que tiene de producir y de distribuir sus contenidos, no sirve si no se articula con otros medios de pequeñísima escala y de gran escala en el sur global. Y ahí estamos en pañales. Insisto, la lectura y el monitoreo constante de la conversación digital, esta batalla hoy no la hacemos solo los periodistas o los creadores de contenidos. Aprovechar y mejorar nuestras capacidades digitales, hay que crear autopistas propias, hay que poner en el centro del debate, así como está lo comunicacional en un país como Venezuela, el tema de la soberanía tecnológica. Hay que, por supuesto, tener independencia en la creación de los contenidos. Esto es fundamental para poder construir democracias más sólidas, para que la comunicación esté a la altura de los desafíos de esa democracia en América Latina y el Caribe. Bueno, espero no haberme pasado de tiempo porque no lo conté. Espero que además sea útil este repaso muy rápido por días de furia sociales, políticos, culturales y comunicacionales, en el cual me he detallado en hablar de Venezuela, pero esto es fácilmente homologable a otras realidades de la región, aunque sinceramente, como con la furia que ha caído sobre el pueblo venezolano, esta avalancha de desinformación y de tergiversación es casi que nunca antes vista. Así que bueno, repensando, pensando, reorganizando las ideas, tratando de encontrar en medio de este tsunami que es también nuestro trabajo, estas pequeñas luces que permitan guiar algunas discusiones y que permitan, ojalá, a quien está en su periódico mural, en su radio comunitaria, en su radio por internet, que tiene la intención de hacer un periódico escolar, cualquiera que sea el tamaño del emprendimiento comunicacional, que pueda ver en esta experiencia que he compartido, que no es mi experiencia, es la experiencia de todo un equipo, es una experiencia colectiva de la gente que hace Telesur, que sea, por supuesto, de aporte, que ayude a la reflexión y que construya entre todos una mirada esperanzadora en un escenario muy complejo, muy difícil, muy desigual, en el que la comunicación juega hoy un rol fundamental, definitorio de la democracia, de la construcción de sociedades que mantengan valores que todos hemos acordado durante los últimos años como correctos y como adecuados. Así que bueno, muchas gracias. Estaré pendiente de recibir la retroalimentación y espero que, como siempre, esto sea un aporte para todos y para todas.